¿Qué tal amigos de Cracks? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este miércoles lluvioso aquí en nuestro país, al menos en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Es como se está viviendo esta noche el clima, son las 8 de la noche. Tráiganse a toda la familia, tráiganse a los amigos, a la novia, a quien esté cerca de ustedes. Ya saben, porque el día de hoy vamos a tener a invitados de lujo, expertos en la materia, todos ellos, cracks. Como siempre lo hemos dicho aquí en nuestro programa, bienvenidos a Noches de Fútbol. Gracias a Cracks MX. Es que les estamos llevando este programa completamente en vivo para todos ustedes a través de Facebook Live. Y como ya se dieron cuenta, pues esta noche está con nosotros en la pantalla. Ellos son profesionales, apasionados del deporte más hermoso del mundo. Y quiero saludar esta noche al profesor Juan Carlos Pedrosa, el Oso, director técnico de la categoría sub-15 del Cruz Azul. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, estimado amigo? Qué gusto saludarte después de tantos años allá, la voz autorizada del Chivo Córdoba. Un gusto verte, amigo. Muchísimas gracias, profe Juanito. El placer es todo mío. Como usted bien lo comenta, pasaron nuevamente unos cuantos años para volver a vernos, volver a saludarnos y a pesar de la distancia, pues sentirnos más juntos que nunca gracias a esto que es el fútbol y también el uso de las tecnologías. Y como ya se dieron cuenta, pues está ya también con nosotros el profesor Armando Navarro. Él es director técnico de la categoría sub-13 de los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Tocayo? Un gusto estar aquí contigo, estar aquí con ustedes, acompañándolos aquí en Cracks. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar esta noche platicar con nosotros. Y como ya se dieron cuenta, pues en este momento estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook. Ya saben, déjenos ahí sus comentarios, manden saludos aquí a nuestros invitados. Estamos a la espera, también ya está por conectarse con nosotros el profesor Manuel de la Torre, que él actualmente forma parte del conjunto de la categoría sub-23 de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta que es el nuevo formato de nuestro fútbol con la Liga de Expansión. Aquí ya lo vemos, en este momento pues empiezan a verse en la pantalla los saludos de nuestros cracks, todos nuestros amigos que ya se están conectando, señores. Ya saben, dejen sus preguntas, las vamos a estar leyendo en tiempo real. Y pues vamos a comenzar con este encuentro. Señoras y señores, pónganse cómodos. Ya saben, no se despeguen desde el minuto 1 y hasta el final de este encuentro. Pues vamos a platicar el día de hoy acerca del presente y del futuro de las fuerzas básicas de nuestro fútbol mexicano. Como ya se dieron cuenta, pues nuestros invitados el día de hoy son expertos, son gente que está trabajando todos los días en este proyecto que es el llevar a jóvenes, impulsarlos cada vez más a que cumplan su sueño de llegar al fútbol profesional. Vamos a comenzar, querido profesor Juan Carlos Pedrosa, director técnico de la Sub-15 del Cruz Azul. Pues tú iniciaste una carrera hace unos cuantos años, pero queremos saber de dónde te nace la pasión por el fútbol. ¿Cómo inicia ese sentimiento de Juan Carlos Pedrosa por querer ser primero futbolista y posteriormente entrenador? Profe, te escuchamos. Como tú sabes, estimado Armando, yo soy de un municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, allá a 45 minutos de la ciudad de Toluca. Evidentemente, desde niño, muchos equipos de primera división iban a hacer pretemporada ya a un hotel muy conocido, el Hotel Ixtapan, al campo de golf. Te estoy hablando de equipos como Toluca, Cruz Azul, en su momento Correcaminos, que estaba en la primera división. A través de esas, asistir a esas pretemporadas es como te nace la curiosidad del fútbol profesional, ¿no? Obviamente desde niño pues nos jugamos en la primaria, en la liga municipal de Ixtapan de la Sal, y yo me enamoro. Recuerdo perfectamente el día que yo tomo la decisión de dedicarme a esto. Fue un día que mi papá me lleva a la bombonera de Toluca, él muy aficionado de las Chivas de los 80s, un partido Chivas-Toluca, cuando jugaba, te estoy diciendo, Chepo de la Torre, Demetrio Madero, Zuli Ledesma, Yayo de la Torre, te estoy diciendo más o menos en los años 80. Creo que tú todavía no nacías. No nacíamos, obviamente, ahí en ese momento, viendo los colores del estadio, viendo toda la emoción que transmite este deporte, no solo en la cancha, sino todo el ritual que envuelve desde que tú vas llegando a un estadio. Pues bueno, yo desde ese momento, que yo creo que tenía 5 o 6 años, pues me enamoro de esta
esta carrera, de esta profesión, y desde ahí mi único objetivo fue primeramente ser futbolista profesional. En ese momento pues mi mente no pasaba por ser director técnico, así que empecé a prepararme poco a poco en base a lo que yo veía de las pretemporadas de estos equipos, y empecé a replicarlo en mi municipio, en los mismos lugares, en las mismas locaciones donde entrenaban estos equipos, sin saber que era una etapa completamente de pretemporada, pero la empecé a replicar con mis amigos, y ahí de mi pueblo. O sea, yo veía y iba a la pretemporada, llevaba mi libreta y veía que hacían 10 piques de 200 metros, y yo los hacía sin saber fisiológicamente exactamente la adaptación que eso tenía en un cuerpo de un profesional. Eso lo supe muchos años después. Posteriormente, pues ya fui a hacer las pruebas al Deportivo Toluca, me trasladé de Ixtapan de la Sal a la ciudad de Toluca. Ahí ingresé a las fuerzas básicas del Deportivo Toluca a la edad de los 14 años. Hice fuerzas básicas ahí, 6 años estuve en el Deportivo Toluca. Posteriormente estuve 4 años en el equipo, ahí fuimos campeones en el Deportivo Toluca, en la segunda división con el profesor Víctor Estrada. Tuve muy buenos maestros, el profe Vicky Estrada, el profe Moisés Figueroa, el profe Pascutini, que ahora está en Rosario Central, el profe Pepe Plaza Piñeiro, un español, el profe Pedro Munguía, el Morris Ruiz, una generación de toluqueños campeones en los años 70. Así que, obviamente, yo no pude debutar en el Deportivo Toluca, y seguí esta carrera en Potros de la UAM. Estuve 4 años en el equipo de segunda división. Estuve con el profesor Carlos Garrido y en paz descanse el profe Enrico Saucedo. Tenían un año que acababan de ascender ese equipo de la tercera división a la segunda división con puros estudiantes, y después estuve con el profe Rubén Salas, el Tigre Salas, en un periodo que se tomó un patronato de 4 años de, también en paz descanse, el señor Mariano Salgado. Después, durante 5 años yo estuve... yo tenía el objetivo muy claro, yo quería debutar en primera división. A través de compañeros que habían jugado en Centroamérica, Iván Bermejo me invita a Guatemala, y vamos a esa aventura, donde logro por primera y única vez jugar en esa categoría de la primera división. En Guatemala estuvimos un torneo, yo firmé 1 año, pero la verdad es que estuve un torneo, regresé y estuve 1 año en Toronto, Canadá, jugando. Después de intentar todavía en algunos equipos, pues llega la edad, 29 años, que ya decido poner fin a mi carrera como futbolista. Yo, mi primer carrera, soy licenciado en Derecho, gracias a un rector que me dio la oportunidad de estudiar esta carrera en la Facultad de Derecho de la Autónoma del Estado de México. Y a raíz de eso, pues yo ya a los 29 años, yo dije, bueno, ya me dedico al 100% ya a ser licenciado en Derecho, un poco tarde, pero bueno, esa era la intención. Cuando el mismo compañero que me invitó a Guatemala, ahora me había invitado, dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar, yo estoy en una escuelita de fútbol, voy a salirme, pero necesito dejar a alguien. Yo había estudiado ya los 2 primeros módulos en la Federación de Estados Unidos, y decidí tomar ese reto, que fue la Escuela Nido Águila ahí en Metepec. Ese fue el primer proyecto que participé como director técnico. Posteriormente ya me incorporé a la UEM, en el equipo de fútbol rápido, fútbol 7, y posteriormente como auxiliar técnico del profesor Roberto Orona. Estuve 1 año en el 2012, del 2012 al 2013 como auxiliar técnico en la tercera división. Pasaron 3 torneos donde ya fui el director técnico de ese equipo de tercera división, con buenos resultados. Afortunadamente tú fuiste testigo de esos, Chino. Llegamos a 2 semifinales de ascenso cuando pasan 2 equipos. Perdimos esos ascensos primero contra Pachuca y el otro año contra el equipo Canami, que aún pertenece a la segunda división. Me fui a capacitar a Alemania, gané una beca en una universidad, la Universidad de Leipzig. Estuve en Alemania 6 meses, regreso en un mes donde ya todos los equipos estaban armados. Regreso como en agosto, septiembre más o menos del 2016,
me voy a Cancún a aprender un poco del profesor Eduardo Fentanes, soy coordinador de fuerzas básicas del equipo Santos Torreón, con compañeros como el profe Olaf Heredia, como el profe El Archi Salas, grande Sergio Fentanes también. Ahí estuve aprendiendo lo de la Liga de Ascenso, era una experiencia para aprender Liga de Ascenso. Estuve un año en el TEC de Monterrey y en el 2018 me incorporo a Cruz Azul. Este es mi tercer año en fuerzas básicas en Cruz Azul. Excelente. Así, a grandes rasgos es como... Excelente, profe. Como empezamos esta carrera, primero con el objetivo de ser futbolista profesional. Ya este septiembre cumplo 12 años como director técnico. Excelente, profe. Pues siempre es un gusto saludarte, hermano, ya después de cuántos años. Te digo, lo comentábamos al principio, volvemos a coincidir, y qué bonita historia, la verdad es de que cómo nace, sabemos muchos, ahorita los que tenemos conectados, te están mandando saludos, gente originaria de Ixtapan de la Sal te manda saludos, y que es un orgullo que el día de hoy puedas estar aquí con nosotros, platicar contigo a pesar de la distancia, a pesar de todo esto de la contingencia, vamos a darle la vuelta y vamos a platicar de esto tan bonito que es el fútbol. Y tú lo comentabas también, cómo empezó todo, cómo empezó tu historia, que fue viendo entrenar a equipos de primera división, y ahí te nace la espinita por ser parte también de este deporte. Ya platicamos ahí un poquito de tu historia, nos contaste también que fuiste becado en la Universidad de Leipzig, en Alemania, para capacitarte, y actualmente tienes la licencia A, si no nos equivocamos, tienes la licencia A como director técnico, y eso te da todavía un plus a tu carrera deportiva. Entonces, ahorita nos vamos a profundizar precisamente en esos logros que tú obtuviste como entrenador, y ahorita, ¿cuál es el paso siguiente de Juan Carlos Pedrosa? Entonces, estamos arrancando ya este encuentro, ya también se encuentra también con nosotros Manuel de la Torre. Profe Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Verán, retrasados del DF, pero ya acá estamos otra vez ya con ustedes. Saludar a todos los que están ahí Excelente, profe Manolo, muchísimas gracias. Profe Armando, platícanos un poquito. ¿Cómo inicia tu carrera deportiva? Tú eres originario de León, Guanajuato, tuviste paso por equipos de segunda división del Toluca, tercera y segunda división del Deportivo Toluca, y posteriormente también te incorporas a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vives un proceso también muy bonito ahí con la universidad, y posteriormente pues ya decides también formar parte del otro lado, desde el área técnica. Cuéntanos un poco cómo nace tu gusto, tu pasión por el fútbol. Tocayo, te escuchamos. Así es, Tocayo, un gusto. Digo, recuerdo cuando en un momento te vi entrenar, ¿no? Pequeño, cómo has crecido. Pero sí, mira, yo originario, soy oriundo de León, Guanajuato. La verdad es que a mí, por el gusto por jugar fútbol, pues nació en la calle, ¿no? En la calle, ahí fue donde a mí me gustaba andar jugando ahí con los cuates en la calle, cerca de tu casa allá en León, había un campo de fútbol, un campito, y ahí fueron a lo mejor mi primer equipo, ¿no? Mis primeros equipos fue ahí en esa canchita. Posteriormente, a los 14 años, yo ingreso a una gran institución, en ese tiempo era Acción Deportiva allá en León, con un profesor al cual estimo mucho, que es Vicente Trujillo. Él, estoy 4 años ahí. ¿Por qué ahí? Ahí, aparte de que me empiezo a formar, a participar en entrenamiento pues, más formal, ¿no? En realidad nunca había entrenado. Y ahí la idea, el objetivo era ganar o competir en campeonatos nacionales, ¿no? Torneos nacionales, en los cuales participé en 3, 2 Benito Juárez. A lo mejor aquí los compañeros recuerdan esos torneos tan competitivos y tan importantes en el sector amateur, y una Olimpiada Nacional, ¿no? En uno de los Benito Juárez, un Benito Juárez que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Toluca, en el 99, si mal no recuerdo, fui visoreado por el Deportivo Toluca, por el profesor Moisés Figueroa. Me hacen la invitación, vengo a hacer las pruebas al Toluca, y bueno, pues
después de un mes de estar en visoría, soy seleccionado para integrarme a la tercera división del Deportivo. Ese año en el Deportivo Toluca me toca ser subcampeón, perdimos la final en el torneos larguísimos de tercera división que fue en el 99, en el 2000 se perdió, fuimos subcampeones. Posteriormente estuve en segunda división, igual me tocó ser campeón también con el profesor Víctor Estrada, campeón en segunda división, y me tocó también tener como entrenador que en paz descanse al profesor Torres Salinas, ¿sí? Entonces, tuve grandes entrenadores. Posteriormente a estar en el Deportivo Toluca, me voy a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Igual ahí estuve con el profesor Óscar Cabrera, posteriormente el profesor Ramón de la Torre. Después de estar en segunda división, ahí hay un detalle, bajan las edades, hay un detalle ahí con la federación, y bueno, yo decido con la facilidad o la invitación. En ese tiempo era el director de actividades deportivas, el doctor Montiel, me invita para hacer el examen, ¿no? a la universidad. Yo decido prepararme y hacer el examen para la Facultad de Ingeniería, y con la intención de seguir jugando fútbol universitario, ¿sí? En la cual me toca, tuve la fortuna de jugar la universidad en el 2005, que se llevó a cabo, que fuimos sede aquí en la universidad. Ahí posteriormente, te platico yo una anécdota muy chusca, no sé. Estaba yo, tenía 6 semestres ya estudiando en la Facultad de Ingeniería, estudiaba yo en Ingeniería en Electrónica. Me encuentro un momento en clase, en el taller de electrónica, y yo veo a todos mis compañeros pues, enfocados, ¿no? En el osciloscopio, en los trabajos, y yo en un momento dije, bueno, creo que yo no me voy a dedicar a esto, no es lo mío. Decido retirarme, doy las gracias en la universidad, porque ahí en ese tiempo en la universidad pues fui becado, la universidad me daba casa club, me daba alimentación, me daba una beca económica. Entonces decido dejar esto y regresarme a mi tierra natal, ¿no? Me voy a León, ahí es donde me preparo como director técnico. Hice el curso de director técnico en el campus allá en León, en el cual estuve rodeado también fue muy enriquecedor, porque estuve rodeado de grandes exfutbolistas y ahora en grandes entrenadores. Estuve ahí de compañero a Ricardo Rayas, Sergio Martínez, jugadores que en su momento fueron campeones con León, Ricardo Cadena. Tuve por ahí también a Francisco Javier el Flaco Gómez, que jugó mucho tiempo en Tigres, a González China. Entonces fue la verdad muy enriquecedor esa etapa de mi preparación allá en León. Posteriormente comienzo a trabajar con niños, ¿sí? En colegios. Estuve allá en un colegio jesuita, en el cual, encantado, un colegio que se llama Instituto Lux, con grandes talentos ahí con los niños. La verdad, ahí fue donde me empezó a gustar, la verdad, trabajar con los jóvenes, con los niños. Y en el 2008 vine acá a un torneo, a un nacional de CONADEI, y tuvimos la fortuna de salir campeones con ese colegio. Entonces aquí, en ese tiempo yo tenía a mi novia, que ahora es mi esposa, y decido mudarme nuevamente a Toluca. Entonces las primeras puertas que se me abrieron pues fue la universidad, ¿sí? Donde comienzo ahí a dirigir a una selección femenil, una selección universitaria de fútbol rápido femenil. Y pues estuve trabajando ahí, después estuve trabajando también en la escuela de Potros, y ahí, después de eso, un amigo me invita a trabajar en Toluca, y es donde también ahí, pues surge otra historia, ¿no? Que es la que estoy viviendo actualmente.
Excelente, profe. Muchísimas gracias por compartirnos. Y como ustedes lo pueden ver en pantalla, amigos cracks, pues ya ahora sí está en vivo y a todo color el profesor Manuel de la Torre. Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe. Desde la comunidad de tu hogar te saludamos. Gracias por aceptar esta invitación para platicar acerca del presente y el futuro de las fuerzas básicas aquí en nuestro país. Y hace un momento ya tuvimos la oportunidad de platicar la previa contigo. Sin embargo, cuéntanos. Tú tuviste paso por los Pumas, debutaste con la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente llegas al Toluca, tienes un breve paso con Lobos BUAP y posteriormente te retiras en los Tigres. ¿Cómo inicia la carrera del profesor Manuel de la Torre para ser futbolista profesional? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, la verdad es que quiero hacer un paréntesis porque creo que hace rato se cortó el audio y la cámara. Bueno, primero agradecer por esta oportunidad de tener un espacio para poder compartir anécdotas, momentos ligados al fútbol. Agradecer, da gusto escuchar a gente de fútbol, gente que está en el medio y sobre todo también agradecerte a ti porque creo que para mí es muy importante que estas iniciativas que ustedes tienen en este tipo de plataformas ayuden mucho al joven, a la gente que está interesada por dedicarse al fútbol profesional o formativo, ¿no? Que es algo que hoy en día en el fútbol mexicano carece mucho el tener este tipo de plataformas, este tipo de oportunidades es muy importante y muy valioso, la verdad, felicidades por esa parte. Y bueno, prácticamente creo que voy a ser muy breve en el tema de mi proceso, creo que el estar aquí y aprovechar esos momentos y sobre todo compartir estas cosas con los jóvenes creo que es lo más primordial. Yo empecé jugando en Pumas por ahí del 99 y mi proceso de fuerzas básicas fue desde los 15 años. Estuve de 15, 16, 17, tercera, segunda y primera división, donde pues yo creo que el hecho de ir a un club que en ese momento y que hasta la fecha sí da oportunidad a los jóvenes, creo que fue mi objetivo muy primordial desde un principio. Afortunadamente tuve la oportunidad de pasar y jugar en una de los clubes más importantes a nivel nacional, uno de los más reconocidos, a uno cual yo quiero mucho como a la institución, quiero mucho al club. Poder debutar ahí, empezar a hacer una carrera, pues creo que me dio mucha madurez el iniciar mi proceso en Pumas, por lo cual me identifico mucho con esta parte que ustedes tienen con poder trabajar con gente joven, que pues, creo que es importante. Del 99 hasta el 2004 estuve en primera división con Pumas. Tuve buenos momentos, pero al final, el último torneo que estuve en Pumas ya no tuve tanta continuidad, ¿no? Ya dejé de jugar los últimos 6 meses. Mi pensamiento fue, como empezaba a aparecer en primera división, era salirme de Pumas porque yo creí que ya no iba a tener una oportunidad en poder seguir haciendo una carrera. Yo sé que el fútbol es de tomar decisiones, es de decidir por una cosa u otra, pero al final creo que no te tienes que arrepentir de nada. Afortunadamente a mí me tocó llegar a otro club importante en el fútbol mexicano, un club ganador, que si bien es cierto no se le reconoce porque también hay equipos mediáticos donde influyen muchas otras cosas más, pero me toca llegar a Toluca, un club ganador, como te repito, y bueno, prácticamente yo divido mi carrera profesional en 2 etapas, una en el proceso formativo y dándome la oportunidad de jugar en primera división, y la otra es la madurez que tienes como futbolista en llegar a un club, el poder tener partidos, el poder ser titular, el poder cumplir logros, cumplir campeonatos y sueños. Estos son para mí 2 etapas muy importantes en mi carrera,
Posteriormente tuve un paso muy fugaz ahí con Lobos WAP y un paso muy fugaz con Tigres, donde te soy sincero, la verdad es que me hubiera gustado llegar en este caso a Tigres en una etapa de mi carrera futbolística mucho mejor. Realmente ya no tuve tanta continuidad, ya no tuve tanta chance de poder, pues, ver si podía darme para seguir jugando fútbol, pero bueno, ni modo, así es el fútbol, es de momentos, es de situaciones y la verdad que muy, muy contento por lo que me tocó vivir como futbolista, ahora ya en otra etapa de mi carrera, en el tema de dirección técnica. Me da mucho gusto, a pesar de que hice una pausa en mi carrera, después del 2013 que yo me retiré, me dediqué a mi familia, me puse a hacer el curso de entrenador, y hace 6 meses, casi 7 meses, se me dio la oportunidad de regresar a donde yo me hice como futbolista, a donde es el proceso formativo, a donde el jugador, a donde el niño trae la ilusión como uno cuando empezaba en esto de querer dedicarse al fútbol profesional. Y la verdad que muy contento. Me queda claro que hoy en día el entrenador tiene que buscar la forma de prepararse de la mejor manera. Hoy en día, si bien es cierto, el niño hoy te cuestiona más, si bien es cierto, ha cambiado como el fútbol evoluciona, ha cambiado las formas de entrenamiento, el vocabulario, son cosas que hoy en día yo me encuentro con esta parte de lo formativo de Pumas. Y bueno, la verdad es que como siempre he dicho, en el fútbol, ya sea si lo jugaste profesionalmente, si lo empezaste formativo, si llegaste a tercera, segunda división, si estás de entrenador o estás en un pie de poder ser entrenador, siempre te tienes que preparar. Entonces, la verdad que es algo que estoy en un proceso de introspección, de saber si me quiero dedicar en el tema formativo, en el tema profesional. Me gusta porque es regresar prácticamente lo que el fútbol me dio a mí como futbolista profesional, como jugador activo. Yo creo que nos toca a nosotros ahora devolverle al fútbol lo que nos dio a nosotros como gente que vivimos en su momento del fútbol. Entonces, contento, muchas gracias. Fui muy breve. Me gustaría a lo mejor platicar en otra situación de mi carrera, independientemente de lo que estamos ahorita en el tema de lo que es fuerzas básicas. Agradecer a los que están también ahí con nosotros, que es gente de fútbol. Me da mucho gusto compartir y sobre todo que pueda ayudar a los jóvenes en esta charla. Y bueno, pues esto es más o menos una introducción de lo que es Manuel de la Torre, una persona que también vivió el proceso formativo pues complicado, por ahí con situaciones que no son las adecuadas, y ahora creo que nos toca transmitir esta parte del fútbol que en su momento nosotros lo vivimos y que en su momento nos dio muchísimo el fútbol. Entonces, muchas gracias por la invitación. Excelente, profe Manolo, pues siempre es un gusto escucharte, es un gusto saludarte, y pues vamos a pasar a esta segunda parte aquí en esta charla, en esta noche de fútbol. Profesor Juan Carlos Pedrosa, hace un momento comentabas que viviste un proceso con los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Llegas primero como auxiliar, posteriormente como director técnico, en la cual haces un torneo verdaderamente histórico, al acumular más de 50 victorias, si no mal recuerdo, más de 50 victorias en este torneo, que ya lo comentaba también el profesor Armando Navarro, que es un torneo larguísimo el que tenemos aquí en la Tercera División de México. Llegas a instancia de semifinales contra el Pachuca y posteriormente contra el Sporting Canami. Y posteriormente inicias ya una carrera en el equipo de Cruz Azul. ¿Cuál ha sido lo más gratificante para ti como director técnico de estas dos etapas? Te escuchamos, profe. Bueno, el estar en Potros UAM, para mí, bueno, fue la primera oportunidad como director técnico profesional. Si bien yo ya había estudiado 4 años en la Federación de Estados Unidos en U-Soccer, y también estaba ya muy inmiscuido en la Universidad Autónoma, pero ya ser director técnico más de ese equipo, que tú sabes que en el grupo 5 y la tercera división a nivel nacional, pues no es fácil.
tener mi primera experiencia como director técnico y hacer, la verdad es que hacer un buen papel, ¿no? El primer torneo, pues como que había dudas, ¿no? Porque decían, bueno, estaba un poquito más joven y como que había dudas si sí podía tener la capacidad para llegar a ese equipo y para poder trascender. Te estoy diciendo que durante años en ese equipo había directores técnicos del tamaño del profesor Eduardo Ramos, del profe Ramón de la Torre, gente que ya tenía muchos años como director técnico. Afortunadamente llegamos a mi primer torneo llegó a esa semifinal de ascenso. Hay 2 grupos en la tercera división, y el que gana esa semifinal va a la final, pero ya va calificado, porque ascienden dos equipos a la tercera división. En el segundo año, hacemos un torneo magnífico. Nosotros jugamos 42 partidos en ese torneo, y nos fuimos invictos 39 partidos sin perder. Cosa que en ese momento tal vez yo no lo valoraba, no lo aquilataba tanto. Perdimos el partido 40 en unos cuartos de semifinal, y perdemos la semifinal, que era la final de ascenso de este grupo, contra Canami. Aquí perdimos 2-0 y allá en el estadio Chivo Córdoba quedamos 1-1, y vuelvo a perder por segundo año consecutivo ese ascenso. El tercer año, la verdad es que íbamos a 20 puntos del segundo lugar cuando yo voy a Alemania, pero bueno, esa fue una primera gran experiencia, porque fueron 3 años de muy buenos números, ¿no? De muy buenos números. Y bueno, se vislumbraba pues una carrera a futuro. Después de Alemania, que ahí marca una tendencia para mí, sobre todo metodológicamente, pues estar en Cruz Azul. Llegamos en el Apertura 2018, llegamos 3 entrenadores, llegó un nuevo director deportivo, que es el señor Ricardo Peláez, llega el Gringo Castro, llega el profe Hernández Pat, y llega tu servidor, y el primer torneo en Cruz Azul, pues tenemos la dicha de tener el primer campeonato en fuerzas básicas en la sub-15. ¿Sí? Y de ahí, este será mi 5º torneo en esta categoría, que es la sub-15. Hemos tenido también una gran satisfacción, el campeonato, obviamente, pero sobre todo, pues ser parte de la formación de nuestros jugadores. Ahora estamos como institución retomando esta parte tan importante de las fuerzas básicas. Ha llegado gente preparada, ha llegado gente institucional. Estoy diciendo que hoy tengo compañeros de 6 meses, 1 año atrás, como es el profesor Joel Wiki, como es el profesor Gabino Velasco, Adrián Cortés, que son gente que fue formada en Cruz Azul y hoy se están preparando como directores técnicos. Seguro estoy que serán los futuros directores técnicos de las categorías 15, 17, 20 en un futuro a mediano plazo. Así que coincido con el profesor de la Torre, ser parte integral de la formación de un jugador, pero sobre todo de un ser humano. Uh-huh. De un ser humano, porque muchas veces estas edades, como bien dice el profe Armando, nosotros tenemos 25 jugadores de la sub-15 y tenemos 18 del Casa Club. Son 18 niños que son de diferentes ciudades de la República, que están saliendo de su núcleo familiar a los 14, 15 años. Sí. Antes nosotros no tenemos club. En la sub-13, en la sub-12 no tenemos Casa Club. Es en la sub-15 el primer equipo donde se tiene esa Casa Club. Tenemos que lidiar con todas estas problemáticas que se van presentando día a día. Obviamente el extrañar a la familia, el tema de la alimentación, o sea, que ellos vienen acostumbrados a cierta alimentación, que se tienen que adaptar a disciplinar a la alimentación, a las 2 sesiones diarias durante el tiempo que sea necesario. Y hoy verlos, por ejemplo, el partido pasado que salieron 7 jugadores de la sub-17 a jugar el partido de GNP, de la sub-17, que obviamente pues traen su proceso de sub-15, muchos sub-15, sub-13, así que pues eso es una gran satisfacción que tenemos nosotros como formadores, ayudarlos a desarrollar sus capacidades para que logren su objetivo, que es jugar en la primera división, pero también ser parte integral de su desarrollo personal. Uh-huh. Ahí nosotros tenemos un papel de suma importancia sobre todo en estas edades, ¿no? Sobre todo en estas edades.
Y ese es uno de los pilares. Primero, que sean excelentes seres humanos, excelentes mexicanos, y por consecuencia a tener esa formación integral, que sean buenos futbolistas profesionales con toda la disciplina que implica hacerlo. Excelente, profe Juan Carlos, muchísimas gracias. Profe Armando, pues tú ya tuviste el antecedente de participar con los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca en 6 temporadas, 6 ocasiones, 6 ediciones, así lo queremos ver también, de este torneo de las fuerzas básicas que organiza la Federación Mexicana del Fútbol, donde reúne a todos los equipos de fuerzas básicas de los equipos de primera división. Y aquí preguntarte, desde tu punto de vista como profesional en el tema, ya un experto de unos años, ¿es buena la infraestructura en el fútbol mexicano para la formación de jugadores? Te escuchamos, profe. Sí, mira, tuve la fortuna de estar en estas ediciones de Sub-13, sobre todo en la primera edición, que si mal no recuerdo fue en el 2012. Y la verdad, el esfuerzo que ha hecho la Liga MX por realizar ese tipo de torneos, darle la oportunidad a esos chicos, a estos niños, porque todavía están en esa etapa que tiene ese cambio de niño a adolescente, ¿no? La oportunidad de vivir un torneo y una concentración como lo haría un equipo de primera división, la verdad es muy buena y ayuda a la formación de los jugadores, ¿no? Creo que actualmente, afortunada o desafortunadamente, el proceso inicia muy temprano, ¿no? Estos chicos, estamos hablando del Sub-13, pero son chicos que también inician desde los 10 años en fuerzas básicas. Entonces, estos procesos se han venido adelantando y digo por qué desafortunadamente, porque también a una edad muy temprana reciben esas noticias de que son dados de baja o tienen que buscar la oportunidad en otro club. Entonces, es complicado a veces asimilarlo a una edad tan temprana, ¿no? Cuando ellos todavía tienen el sueño o el deseo de jugar fútbol profesional, ¿no? Pero también afortunadamente, porque como te decía, se les abren muchas puertas, ya la mayoría de los clubes profesionales pues tienen esas edades en sus fuerzas básicas, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad para los chicos para desarrollarse futbolísticamente hablando, pero también es una ventana o es una área donde también se pueden desarrollar como seres humanos, ¿no? Como bien lo mencionaba el profesor Juan Carlos, porque no nada más preparamos futbolistas, no nada más estamos en esta etapa o en estas edades preparando a los futuros cracks, ¿no? del fútbol mexicano, del fútbol internacional, sino también estamos preparando los futuros licenciados, los futuros ingenieros, los futuros doctores. Entonces, en nuestras manos tenemos ahora sí que cosas muy valiosas, los seres humanos o cosas muy valiosas que hay que ayudar o que hay que preparar para un futuro mejor. Pero sí, como lo mencionaba, la Liga MX, los clubes mexicanos están invirtiendo y están aportando para este crecimiento de las personas, de los niños, de los jugadores. Excelente, profe, muchísimas gracias. Profe Manuel, preguntarle, usted que tuvo el paso por la primera división de nuestro fútbol mexicano, ¿por qué son pocos los jugadores que llegan al máximo circuito aquí en nuestro balompié, profe? Bueno, ahí un poquito tocando el tema de los dos profes, yo creo que en el caso voy a hablar en específico de Pumas, ¿sí? Hoy en día la institución se ha preocupado más por esa parte que acabas de mencionar, ¿sí? Hoy en día la institución quiere regresar a lo que era Pumas o lo que siempre ha sido, pero que se ha estancado un poco en el tema de sacar jugadores. No puedo hablar de lo atrás porque no me tocó vivir, no me
no me consta nada, ¿no? Lo que sí te puedo hablar es del presente de lo que es hoy en día Pumas. ¿En qué sentido? Que el club se está preocupando por esa parte de querer otra vez ser la número uno en producción de jugadores, en sacar jugadores. Por lo consiguiente, el club hoy en día se ha dado la tarea de traer jugadores o exjugadores que pasaron por esta parte de lo que es Club Universidad, ¿no? Entonces, trae a gente que se identifica con lo que es el club. Hay exjugadores que al final creo que quieren mucho a la institución, que la institución les dio mucho también, porque el haber aparecido en primera división o darles la oportunidad de jugar en primera división, creo que para nosotros, en mi caso, es valorar mucho lo que el club nos dio. Entonces, el tener, por ejemplo, a Carlos Cariño, al igual a Carreón, a Humberto González, a Hugo García, prácticamente son gente que pasó por el proceso formativo de Pumas. Entonces, acompañado de nuestro jefe de fuerzas básicas, que tiene muy claro lo que quiere, lo que necesita el Club Universidad. Hoy en día da gusto que empiecen otra vez a aparecer jugadores jóvenes en primera división. Pues la verdad es que es gratificante. Yo creo que no es enderezar un poco el proceso. Si bien es cierto, Pumas es uno de los equipos que siempre anda buscando jugadores, siempre trata de buscar dar lo mejor en el tema formativo al joven, ¿no? Entonces, algo que nosotros hoy en día nosotros tenemos como un lema en Pumas, ¿no? Es concientizar al joven, al niño, saber dónde está parado, es decir, lo que representa el Club Universidad para el fútbol mexicano y para también el país. Entonces, creo que el hecho de que hoy el club esté más preocupado por las fuerzas básicas, la infraestructura que tiene el club, es la cantera que estaba hace muchos años, más una cantera que hicieron nueva, que es una maravilla para los jóvenes. Yo creo que esas herramientas o esas cosas da para que el jugador se pueda preparar en todos los sentidos. Ahora estamos buscando que los jugadores de Pumas o el joven Puma tenga un ADN o tenga herramientas donde el jugador se vuelva más integral en tanto dentro y fuera de la cancha. Entonces, creo que es muy importante la iniciativa que tiene, en este caso, nuestro jefe, que es Andrés Lilini, que es una gente muy preparada en el tema de fuerzas básicas, que ha trabajado con Boca, ha trabajado en Rusia, que trabajó en Morelia y ahora con Pumas. La verdad, lo que nos inyecta a nosotros, los que nos transmite, es ser conscientes de que en nuestras manos está el poder formar jugadores Puma integrales. Entonces, creo que es retomar esa parte que por ahí se paró y que hoy en día creo que también nosotros como entrenadores también estamos en un proceso de preparación. Es lo que nos da Pumas también, el poder pasar por el fútbol profesional, pero también prepararnos por el tema de dirección técnica. Entonces, creo que son combinaciones de comunicación con el presidente, con el jefe de fuerzas básicas, con lo que queremos nosotros como gente que pasamos por el Club Universidad para las fuerzas básicas. Creo que se está empezando a retomar eso que en su momento se estancó y que pues al final esperemos que puedan salir más jóvenes, que puedan aparecer más jóvenes y sobre todo que también se puedan consolidar, que esa es la parte más complicada, porque no es tanto el aparecer, ¿no? Es que a veces hablamos con los chavos, es que sí, vas a primera división, pero trata de consolidarte y buscar salir a jugar a otro club, ¿no? Que creo que el jugador Puma se caracteriza porque a donde vaya siempre va a encajar, siempre va a tener pues buenos fundamentos futbolísticos. Entonces creo que esa es la parte que nosotros tenemos que tener la mentalidad y la tarea para poder regresar al Club Universidad, a donde siempre ha estado, solamente que ahora se ha estancado, ¿no? Excelente, profesor, muchísimas gracias. Profe Juan Carlos, preguntarte, todos ustedes pues están involucrados en el proceso de los juveniles.
han tenido la oportunidad, incluso ahorita, pues tal vez más de cerca, de trabajar con una sub-13, sub-15, sub-17 e incluso la sub-20. En sí, ¿en qué se enfoca un profesor de esta categoría? Te lo pregunto a ti en esta ocasión. ¿En qué te centras? ¿Qué habilidades buscas en un futbolista para poder iniciar este proceso en fuerzas básicas? Bueno, en ese tema en específico, obviamente el fútbol tiene 4 componentes: físico, técnico, táctico, psicológico. Hay una materia que se llama ontogénesis motora. Dependiendo de la edad que tiene el jugador, es donde nosotros damos los estímulos. Quiere decir, de los 6 a los 12, de los 6 a los 12 años, que nosotros llamamos la famosa edad de oro, físicamente tratamos de desarrollar las 7 capacidades coordinativas en su máxima expresión. Obviamente, eso va muy enfocado en la parte física, pero obviamente buscamos mucho el desarrollo técnico de un jugador en esas edades, en esas etapas tempranas. Obviamente, al desarrollar ellos sus capacidades coordinativas, pueden aprender o reaprender cualquier técnica deportiva, ¿eh? O sea, te estoy diciendo pase de parte interna, recepción orientada, ¿sí? Hacemos mucho énfasis en todos los gestos técnicos en ese tipo de edades. Obviamente, en base a la edad que tengan, pues tenemos nosotros esta planeación, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, la sub-12 juega 9 contra 9, y nosotros vamos al sistema de juego con 3 defensas, dos medios, o sea, tácticamente, pues vamos, de acuerdo a la edad, vamos enseñándoles determinados elementos tácticos, para que ya en la sub-13, en la sub-15 hoy nos piden que desarrollemos 3 sistemas de juego, pero tienen que traer los fundamentos tácticos. Te voy a decir, por ejemplo, amplitud, penetración, fundamentos tácticos que debe de traer un jugador en estas etapas tempranas. Y ahora que está muy fuerte y es la psicología deportiva, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento mental, que le estamos dando mucha énfasis, ya que cada equipo tiene su psicólogo deportivo. Y más a estas edades, como te comentaba, o sea, son multifactoriales los elementos que deciden que un futbolista debute o no debute en primera división, y la parte mental es una parte que tiene que ser totalmente entrenada. Nos vemos con muchas situaciones como, por ejemplo, lo que te decía, la lejanía que tienen estos niños de su familia. Tú los vas viendo poco a poco durante el torneo, se empiezan a extrañar. Nosotros entrenamos en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa, cuando todos los niños están de vacaciones, pues ellos están viendo que sus compañeros están de vacaciones y tú estás en el bosque de Tlalpan, en el volcán, en el nevado de Toluca. Así que vamos mucho basado en la ciencia, a la ontogénesis motora. Depende de la edad que tenga el niño, es el elemento que desarrollamos. Desarrollamos los 4 componentes, pero, por ejemplo, tú sabes que la fuerza no podemos desarrollarla antes de los 15 años. Claro. La podemos desarrollar a través de un método que es fuerza-resistencia. Por ejemplo, a través de circuitos con tu propio peso. Pero por la edad les vamos dando, de acuerdo a la edad, es como vamos entrenando a los jugadores. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Profe Armando, preguntarte, ¿qué tan importante es en fuerzas básicas, independientemente del club? Tú estás actualmente trabajando para el Deportivo Toluca, pero indistintamente de la institución, ¿qué tan importante es en este tipo de categorías el equipo multidisciplinario? Y aquí nos referimos a un nutriólogo, un auxiliar, un preparador físico, los fisios también, el equipo médico. Platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo ha sido esto del equipo multidisciplinario, profe? Te escuchamos. Pues sí, mira, la verdad es que esto ha ido creciendo, ahí se ha ido todo actualizando, se ha ido todo mejorando, y hoy en día es muy importante, ¿no? El tener especialistas en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ahora al niño, como bien lo mencionas, en la mayoría de los equipos, sobre todo en esas competencias, de la Liga MX, o esas competencias de las fuerzas básicas de los diferentes clubes,
pues cuentan principalmente con un entrenador, un director técnico, ¿no? Cuentan con un preparador físico, cuentan con un médico, ¿sí? Y con un psicólogo, ¿no? Como te lo mencioné, es muy importante tener especialistas en cada una de las áreas. Anteriormente, los entrenadores pues eran todo, ¿no? Eran el técnico, el preparador físico, el médico, el motivador, y claro que no dejamos de tener eso nosotros los entrenadores, pero sí es importante siempre tener a la gente especializada trabajando con los chicos, ¿no? Esto, lógicamente, es de gran ayuda, fortalece cada uno o dejas menos vacíos o menos lagunas en su formación de los chicos. Correcto, profe, muchísimas gracias por ampliarnos el panorama en esto que es algo muy importante, si no es que fundamental que lo tengan todos los procesos de fuerzas básicas aquí en México y en el mundo. Preguntarte, profe Manuel, ¿en qué se fijan ustedes como institución para seleccionar a un joven? ¿Qué es lo primero que le ven para que se pueda incorporar al equipo, a la institución y a partir de eso iniciar el proceso como futbolista profesional? Sí, bueno, lo primero que se fija el Club Universidad es los valores que tengan como niños. Hoy en día el club ha sido más accesible en poder observar más al jugador. A mí me tocó una etapa donde tenías que ir a hacer prueba frente a 800, 900 chavos y era prácticamente escoger al azar. No era como una lógica que porque tú tenías talento te ibas a quedar en Pumas. Hoy en día el club ya en esa parte ya se profesionalizó, ya tiene visores, ya pasan filtros donde prácticamente lo básico, el ABC del fútbol, ¿no? Lo técnico, lo táctico, en sus tomas de decisiones que tienen los chavitos, saber también que las edades, como lo mencionan los profes, captar qué es el perfil del jugador Puma. Me queda claro que no es lo mismo, los visores se fijan en un chavo de 15, 16, 17 años con un chavito de 10, 11 años, donde es totalmente diferente los procesos. Pero creo que sí creo que hoy en día el club es más selecto en poder elegir, porque de nada sirve que tengas jugadores muy talentosos, pero que fuera de su casa o fuera del entrenamiento del club son un desastre. Entonces yo creo que esa es la parte que también hoy en día se preocupa mucho el club. Aunado a eso que también se les da más oportunidad de que los chavos se puedan mostrar. Hoy en día hay más oportunidad de que los puedan ir viendo. Hay una área de visorías donde pues andan por toda la República buscando jugadores. Si bien es cierto, tenemos una limitante que no tenemos una casa club para chavitos de 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, realmente hoy en día el club se preocupa mucho por el tema, volvemos a lo mismo, integral. Entonces, yo creo que sí pasa por el tema futbolístico, sí pasa porque el perfil de Pumas es un jugador técnicamente muy bueno, físicamente muy bueno, pero tampoco tiene lógica, porque de repente hoy en día, tenemos por momentos, no digo que en Pumas, pero a veces en los clubes tenemos modas de repente agarrar perfiles de jugadores con talla, perfiles de jugadores con características fuertes, y a lo mejor puede llegarte un chavito como de menos talla, talentoso, que te puede servir para el sistema que estás buscando para esas categorías, y entonces tampoco tiene una lógica. Lo que sí creo que es siempre preocuparse por el tema integral del chavo y del joven, para que yo creo que de ahí parte mucho para que se puedan desarrollar dentro de un club, y no nada más en Pumas. Yo creo que en general siempre partimos de que algo que se me queda muy grabado y creo que es a lo mejor por ahí trillado es
entrenas como eres, entrenas y juegas como eres fuera de la cancha. Entonces, eso cuenta mucho y sí es cierto, la verdad es que es muy comprobado. Me tocó en mi proceso formativo donde había jugadores en Pumas muy talentosos, pero al final la parte invisible, la que no alcanza a tocar el entrenador, que de repente hay algo que les merma para no poder hacer una carrera en primera división. Entonces yo creo que eso es lo que hoy en día también buscamos en Pumas, ¿no? Esa parte de poder detectar jugadores, pero jugadores que sean íntegros en todos los sentidos y sobre todo que sean jugadores con buenos hábitos, que hoy en día a veces por toda esta parte que nos bombardea en los medios televisivos, en las distracciones de que antes no teníamos nosotros como hoy en día pasa. Hoy en día la tablet, el celular y ciertas cosas distraen al joven, distraen al chico, que al final va mermando, porque entonces nosotros como entrenadores luchamos también contra eso. Entonces es esta parte de concientizar al jugador o al jugador Puma, y sobre todo situarlo en dónde está parado, que creo es lo más importante y lo que a veces cuesta como entrenadores, el poder situar a cada uno de los jugadores, que a pesar de que estés en una escuelita de fútbol, a pesar de que estés en un club formativo, a pesar de que estés en una institución, siempre esa parte de concientizar al niño dónde está parado, qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir, creo que cuesta un poco y hoy en día es una limitante para el entrenador. Tenemos una labor muy importante que es cambiar esta parte de los hábitos, esta parte del entrenamiento en el que le llamamos invisible, pero que al final creo que también es la parte que comento, es el tema de que el entrenador hoy en día se tiene que preocupar más allá de lo futbolístico, de otras cosas que al final te va llevando todo lo que es lo competitivo es el fútbol, todo lo que al final, si no eres un jugador, un entrenador, es como el futbolista, si el entrenador no se prepara, si no se renueva, pues no va a pasar de ahí. Entonces, es la parte que nosotros nos conlleva el poder realizar esa parte o esa función de poder buscar en los perfiles de los jugadores, siempre y cuando siendo íntegros los jugadores y también nosotros como entrenadores. Excelente, profe Manuel, muchísimas gracias. Pues, caballeros, estamos entrando a una jugada de contragolpe donde también está participando en este momento nuestra audiencia. Estamos teniendo una muy buena interacción, les mandan saludos, está conectado José Manuel Cruzalta, les dice saludos figuras a los tres. Abrazamos también a toda la gente que se está conectando en este momento. Cristian Renovato les manda también saludos. Julio Santoyo, abrazo grande para los tres panelistas, muchísimas gracias. Ya saben, déjenos sus preguntas y precisamente vamos a pasar al tiempo agregado de este encuentro, señores. Y es una jugada de contragolpe que inicia contigo en el medio campo, Juan Carlos Pedrosa, y es una pregunta de nuestro público. Mau García te pregunta, ¿cómo se mantiene un jugador en fuerzas básicas? Repetimos, ¿cómo se mantiene un jugador activo en las fuerzas básicas? Inicia la jugada contigo, profe Oso, te escuchamos. Comparto esta situación con el profe Manolo de la Torre. Se mantiene un jugador siendo total y completamente disciplinado, teniendo muy buena actitud, teniendo extraordinaria actitud en entrenamientos, en partidos, siendo un chico integral. O sea, quiere decir que sea, nosotros decimos dentro de la cancha que sea un guerrero y fuera de la cancha que sea un monaguillo, por ejemplo. O sea, eso nosotros lo valoramos mucho. Muchas veces el jugador constante, el jugador disciplinado, tiene más posibilidades de llegar que un jugador con talento. Así que creo que la parte mental, objetivos claros totalmente, es lo que puede mantener a un jugador no desviarse, como lo acaba de decir el profe de la Torre, no desviarse de ese objetivo, porque hoy en día hay muchos distractores, demasiados distractores, que muchos de ellos son la parte de tecnología. Así que objetivos claros, disciplina, ¿sí? Y una muy buena actitud ante los trabajos, partidos y el trabajo invisible, por supuesto. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Pues tal, amigos, como ustedes ya lo vieron y lo están escuchando en ese momento, se ven en pantalla todas las preguntas que ustedes nos están haciendo favor de enviar, y dentro de todo ello también queremos preguntar al profesor Armando. Viene un pase largo, un pase filtrado para el profesor Armando Navarro de la profesora Liliana Hernández.
Dice, ¿cuál es tu opinión respecto al desarrollo de las fuerzas básicas femeniles, profe Armando? Bueno, la verdad es algo también no nuevo, pero sí es algo que ha tenido ya mayor interés, mayor atención, ¿sí? El fútbol femenil en fuerzas básicas. Ha sido algo bueno. Lamentablemente, no todos los clubes, o no en todas las escuelas todavía tienen esta apertura, ¿no? Pero sí es algo que ha ido acrecentando, es algo que ha ido mejorando, ¿sí? En el fútbol femenil, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido integrando, se ha ido dando esa oportunidad en los clubes y abriendo torneos y abriendo oportunidades para el fútbol femenil. Creo que todos, digo, vamos también, pues, aprendiendo cada vez más, ¿sí? No nada más, creo que estuvimos mucho tiempo, o en lo personal, creo que es mucho tiempo hemos trabajado con puros niños, hombres, y el día de hoy, también vamos conociendo esas oportunidades que nos da el fútbol, ¿no? El trabajar con mujeres, con niñas, ¿sí? Pero sí ha venido cada vez más fuerte estas oportunidades y esta competencia en las mujeres. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Pues va prosperando la jugada, señores, nos estamos acercando a la línea de fondo, saca centro el profesor Armando Navarro y listo para rematar, a pesar de ser defensa, pero también, por supuesto, que tiene técnica y tiene habilidad ahí de goleo, el profesor Manuel de la Torre listo para meter el gol. Profe, ¿cuál es el futuro de las fuerzas básicas de México? Estamos en los linderos del área para meter el gol, le cedemos el balón. Pues sí, primero quiero mandar un saludo a Cruz Alta. La verdad me da mucho gusto, por ahí nos hemos encontrado ahora que nos hemos enfrentado con Pumas y Toluca, una gente meramente de fútbol, una gente que me da mucho gusto, que creo que hoy en día el fútbol mexicano necesita gente que ha pasado por el fútbol y que hoy en día le entrega mucho al fútbol, y me da gusto que esté en una institución que es ganadora. Entonces, un saludo a Cruz Alta. Sí, la verdad es que creo que nosotros como entrenadores, el poder pensar en un futuro en las fuerzas básicas, creo que es una motivación más para cada uno de nosotros. El poder pensar de que se nos dan las oportunidades de poder trabajar con gente joven, con gente sobre todo que tiene y quiere buscar una ilusión de poder jugar fútbol profesional. Para mí es importante, tenemos una misión también muy importante, porque hoy en día, por cómo se mueve el fútbol mexicano, por el tema de los extranjeros, por el tema de que los torneos que son cortos, no hay tanto margen de error para el entrenador, por lo consiguiente, no puede tanto echar mano de sus fuerzas básicas. Es muy importante que nosotros, la parte que nos toca, el trabajar con jugadores jóvenes, sobre todo en las categorías, pues siempre hacerlo con una conciencia muy grande, sabiendo que la filosofía de cada uno de nosotros, o lo que nos toca contribuir para que el desarrollo del futbolista o del jugador o del joven para puedan estar en primera división, es muy importante. Entonces, el futuro de fuerzas básicas, creo que los objetivos también de los equipos son totalmente diferentes. En el caso de Pumas, nosotros vivimos mucho de sacar jugadores jóvenes, vivimos mucho de la cantera, por lo consiguiente la misión es doble. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Tigres, que es un club totalmente diferente a lo que es Pumas, porque Tigres, pues hoy en día trae jugadores de renombre, trae extranjeros, busca armar su equipo con gente de experiencia,
Y por ejemplo, en Pumas, no, en Pumas vive mucho de lo que son sus fuerzas básicas. Entonces, creo que la parte de dónde estamos situados cuenta mucho. Sí ser muy conscientes de que cada club tiene sus necesidades, cada club tiene sus objetivos y por cada club le da prioridad a sus fuerzas básicas. Pero en el caso de Pumas, que le da mucho valor a lo que son sus fuerzas básicas, pues somos y creemos que el camino que estamos buscando hoy en día es el adecuado para poder seguir produciendo jugadores. Sabemos que es un camino, un recorrido complicado, porque hay cosas que te van limitando, pero que al final el objetivo de todos los que estamos en el club universidad es muy claro, que es tratar de producir jugadores, formar jugadores, y sobre todo buscando que los jugadores se consoliden en primera división. Entonces, para nosotros, el futuro de Fuerzas Básicas siempre va a estar presente. Excelente, profesor Manuel, muchísimas gracias. Caballeros, esta es pregunta para los tres en la pantalla, no podemos decir mesa, ahora tenemos que decir pantalla, pero esta es una pregunta para nuestro panel completo. Dice Juan Carlos Pérez Hernández, ¿cómo le hacen los tres para ser buenos seres humanos y excelentes profesionales en el fútbol? Que además de serlo ustedes, pues también es algo que quieren transmitirle a sus jugadores. Entonces, profe Oso, te escuchamos. ¿Cómo ser buena persona? Bueno, esos son valores que son inculcados en casa, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, hemos crecido en un núcleo familiar fuerte y esos valores pues están bien fundamentados. Entender que nuestra misión como directores técnicos es precisamente esa, ¿no? Ser formadores integrales de nuestros jugadores para así poderles transmitir, y nosotros transmitimos los valores a través del fútbol. Cada charla nosotros decimos al jugador, tienes que ser solidario, que es un valor. Tienes que respetar a tu compañero, que es el primer valor que manejamos en Cruz Azul, el respeto en el Casa Club, nadie puede tomar las cosas prestadas. O sea, vamos incluyendo en nuestras sesiones cotidianas, en nuestras charlas técnicas, un tema de valores, cotidianamente. Te estoy diciendo, tomamos este tipo de valores como solidaridad, como respeto, como compañerismo, como trabajo. Digo, los compañeros han estado en el vestidor del Toluca y hay muchas frases pegadas que dicen trabajo, disciplina, constancia. Es como nosotros podemos ayudar a estos jóvenes, transmitiéndoles ese tipo de valores que normalmente son valores familiares. Nosotros nomás venimos a reforzar esos valores. En un equipo, si no hay sacrificio, si no hay solidaridad, créeme que no funciona. Exacto, no podemos avanzar como un equipo. Muchísimas gracias, profe. Tocayo, te escuchamos. ¿Cómo le haces tú para ser un buen ser humano y excelente profesional en el fútbol? Pues sí, mira, como bien lo menciona el profesor Juan Carlos, son valores, ¿no? Valores que te inculcan en familia, que te inculcan desde pequeño. Y es algo que uno ha crecido con ello y en nuestro momento, pues, lo transmitimos, ¿no? Hacerlo con nuestros jugadores, digo, primeramente con el ejemplo, pero te voy a platicar ahí algo que implementé, que tuve la oportunidad de hacerlo con el Deportivo Toluca, con las diferentes categorías que he estado, con jugadores de segunda división, con jugadores de sub-20, sub-17. Algo que me ha gustado y que lo he hecho es visitar. Hemos visitado algunos centros de atención múltiple donde concientizas a los jugadores de primeramente, el convivir con ellos, el convivir con los niños, el hacerlos, primeramente, hacerlos personas, ¿no? Hacerlos buenas personas, hacerlos amables, ser compartidos, el concientizarlos también de los privilegios que ellos tienen, de las oportunidades que ellos tienen, ¿no? Y de lo que ellos pueden hacer por todo, ahora sí que por toda la gente, ¿no? O sea, lo que ellos en sus manos, a veces con una visita, con una sonrisa, con un solo juego, la felicidad que crean en las demás personas. Entonces,
Creo que esto mismo, yo estoy seguro que muchos reciben les queda ahora sí que marcado, les queda ahí el ser o el compartir, el ser esas buenas personas, y en un momento creo que ellos también lo van a transmitir. Excelente, profe, muy buenos ideales. Qué gusto poder compartir esta noche con todos ustedes. Y finalmente, profe Manuel, la misma pregunta que vemos en este momento aquí en pantalla: ¿cómo le haces para ser un buen ser humano, un excelente profesional en el ámbito del fútbol? Y además, ¿cómo lo transmites? Bueno, yo tengo muy claro, contestando la pregunta de Juan Carlos Pérez, que es un excelente psicólogo del deporte, en el cual he tenido la oportunidad de poder trabajar con él. Para mí siempre creo que tienes que ser ejemplo, ¿no? Y sobre todo tener credibilidad en lo que eres. Tú no le puedes pedir a tu jugador disciplina cuando tú como entrenador no predicas con esa parte. Para mí importa mucho el tema de la credibilidad, de ser ejemplo en todos los sentidos. ¿Cómo es la forma de cómo lo puedes transmitir? Si no tienes credibilidad, no hay forma de poderte convencer al niño, al joven. Hoy en día el niño ya está más despierto, ya te cuestiona más, ¿no? Hoy en día me pasa a mí de que, oiga, profe, sí es cierto que usted jugó fútbol profesional, sí, pero se quedan con la duda y van y buscan, te bloquean y te dicen, ah, claro, entonces tienes credibilidad. Tampoco es como menospreciar a otro tipo de gente, pero es un ejemplo que a mí me pasa. Entonces, si nosotros no predicamos con el ejemplo, si nosotros no somos congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo lo actuamos, pues creo que es una limitante más que puedes tener como entrenador, sobre todo nosotros que también pasamos por el tema de futbolistas, pues también entendemos la parte del entrenador. Entonces, para mí es ser buen ser humano y transmitírselo, es siempre teniendo claro que tienes que ser ejemplo y tienes que, sobre todo, manejar lo que hablan los profes de valores, que eso hoy en día se pierde mucho. Desde entrada, desde que estás en un vestidor, el tema de cómo se dirigen hacia ti, porque inconscientemente de 10, 11, 12 años escuchas a los niños y ya sus conversaciones son totalmente diferentes. Claro. Y algo que a mí me preocupa, o más bien me ocupa, es que siempre les he dicho a los chavos que para estar en una institución y si quieren dedicarse al fútbol profesional, tienen que parecer futbolistas, tienen que sentir que son futbolistas y sobre todo profesionales. Es importante desde muy chico generarle hábitos a los niños. Entonces, ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando estén en primera división, el entrar a un vestidor y saber que se tienen que bañar, saber que se tienen que poner desodorante, cosas que al final empiezan a dimensionar los jóvenes esa parte. Entonces, si nosotros empezamos a concientizar al joven de esas partes, esos pequeños detalles, pues creo que al final, cuando ellos se enfrentan a alguna situación de un estadio lleno, de una competencia importante, de pasar una categoría a otra, creo que no les va a complicar tanto, pero de repente, como dice los profes, el tema psicológico cuenta mucho también, el tema de cómo le puedas llegar al jugador, cómo lo puedes concientizar, cómo lo puedes convencer, sobre todo lo que tú quieres en tu forma de juego, en tu modelo de juego. No es lo mismo, como te repito, de 10, 11 años, por ejemplo, ahorita yo que trabajo con la sub-23, donde prácticamente es un escalón más para estar en primera división. ¿Cómo convences? Si al final te ven que fuera del entrenamiento hablas con groserías, te diriges mal, no te das a respetar. Al final yo creo que la parte de nosotros como entrenadores cuenta esa parte mucho, y quieras o no, el jugador se da cuenta. Entonces, creo que es mejor eso, y que hoy en día también en el día a día estar al lado del jugador, conocer sus necesidades también, porque al final el jugador tiene necesidades. Tú no sabes si un día anterior le pasó algo, tú no sabes si tiene un problema familiar. Entonces, todas esas partes son meterte un poco
o conocer mucho del ser humano, porque antes que ser futbolista, antes que ser profesional, antes que ser formativo, es el ser humano. Y entonces si nosotros no adentramos a las necesidades que tiene el chavo o el joven, pues al final no vamos a saber. Y después nosotros cometemos el error, porque entonces exigimos de más al jugador y no sabemos qué trae dentro de. Y es importante. Y también manejar un vínculo de comunicación, que al final eso también cuenta muchísimo. Y hoy en día el fútbol, en todos los ámbitos, es a base de comunicación. Si no tienes comunicación, no puedes jugar al fútbol. Y es lo mismo, la comunicación que tienes de entrenador a jugador, de jugador hacia entrenador, de jugador con el doctor, todo es una sincronía de comunicación, que si no la tenemos, prácticamente es otra limitante más en el fútbol. Entonces, yo baso mucho en esa parte, sí creo mucho en esa parte, que a veces la dejamos a un lado y a veces cometemos el error nosotros como entrenadores, porque nos preocupamos por la forma de juego, porque no me hizo este movimiento, porque la estructura de juego, el modelo de juego no es el que no me están entendiendo, y entonces empezamos a meternos en rollos que al final dejamos a un lado el ser humano. Y al final de cuentas siempre he dicho que el futbolista es un ser humano antes que ser un profesionista. Entonces yo, para mí, es como parte de mi introspección también, como en esto que estoy regresando al fútbol, es esa parte, es ir detectando, es lo que yo viví como futbolista, ahora como soy como entrenador, no es tan fácil darle la vuelta, que creo que también es importante, porque yo como jugador a veces me pasó que me tocó cuestionar al entrenador, y ahora que lo estoy del otro lado como entrenador, dices, a ver, caray, pues entonces ahora el jugador me va a cuestionar. Claro. Entonces creo que es ir encontrando medias en todos los sentidos, un equilibrio en todos los sentidos, tanto emocional, tanto futbolístico, que poco a poco te va dando algo muy importante, un manejo de grupo, que el manejo de grupo hoy en día me toca como experiencia en el club donde yo estuve y donde conseguí cosas, cuenta mucho eso. Y no estoy hablando de manejo de grupo que te tienes que llevar muy bien fuera y dentro de la cancha, sino cómo trabajamos, cómo cada quien asume su responsabilidad, a ti como jugador qué te corresponde, a ti como entrenador qué te corresponde, ¿sí? Algunos son líderes y otros nos toca seguir como gente atrás a los líderes. Imagínate tener jugadores de renombre que hicieron una historia en el fútbol mexicano, caso Cruz Alta, el caso de Ciña, el caso de Israel López, caso de Cardoso, caso de Vicente Sánchez, que son gente líder, gente que al final nosotros que veníamos, sí, de refuerzos, sí, de fuerzas básicas y esto, nos toca seguirles ese paso. Entonces, esa es la parte del ser humano, es la parte de que al final tocas con el ser humano y te puede dar un resultado. Entonces yo creo que esa parte, perdón por alargarme mucho en esto, pero sí hay que ir puntualizando cosas, ¿no? Y sin hacer más ni menos a los que están ahí, ni mucho menos, al contrario, creo que para mí el escuchar de repente gente de fútbol enriquece mucho, porque te da otras perspectivas de lo que es el fútbol. Así es, excelente, profe Manuel. Pues muchísimas gracias a los tres. Fíjense, antes de cerrar esta charla ya con el tiempo agregado y todo en este encuentro de Noches de Fútbol, dice Reyes Bernal Beltrán, les mando un saludo a los tres, a los cuatro que estamos aquí en pantalla, y dice 4 historias de éxito y mucho sacrificio que coinciden además de haber encontrado su vocación a través del fútbol, en ser buenos seres humanos. Un abrazo fuerte, Armandito fue mi profesor hace unos cuantos años, cuando tenía 7, a Juan Carlos, el Oso Pedrosa, Manuel, el Negro de la Torre, y a mi compadre Armando Navarro, les mando un saludo ahí, el profesor Reyes Bernal Beltrán, muchísimas gracias por conectarse, y pues vamos a entrar ya a los minutos finales del encuentro. Para ello es una dinámica, una tradición que ya tenemos aquí en Noches de Fútbol. Mucha atención los tres, caballeros. Les vamos a hacer una pequeña serie de 5 preguntas, 5 palabras, y ustedes nos tienen que contestar. Es una dinámica ráfaga. Ustedes nos tienen que contestar con lo primero que se les venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Yo les doy la palabra, ustedes me responden, y así nos vamos hasta agotar cada quien sus 5 palabritas. Perfecto. Lo primero que se les venga a la cabeza, una sola palabra. ¿De acuerdo, profes? ¿Estamos listos? Pulgar arriba si estamos listos. Ustedes me indican. Excelente, muy bien. Sale, profesor Juan Carlos Pedrosa, vamos a arrancar contigo. Palabra número 1, Alemania. Un sueño hecho realidad. Un mundial de la FIFA. De Alemania. Familia.
Después de Dios, mi prioridad. ¿Tu comida favorita? Mariscos y carnes. Sub-15 Cruz Azul. Campeona 2020. Eso es todo, caray. Qué mentalidad. Profe Armando Navarro, vamos contigo. ¿Estás listo? Sí, adelante. Venga. Tu ídolo. Cardoso. Selección mexicana. Deseo. Tus tacos favoritos. Al pastor. ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Cristiano. El Deportivo Toluca Sub-13. Mi casa. Eso es todo, muy bien. Profe Manuel, vamos contigo. Listo. Compañero en el vestuario, el mejor compañero en el vestuario. Israel Castro, ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona, La mejor afición de México es Pumas, Toluca. me dio todo. El coronavirus. Cuidado. Excelente, profes, muchísimas gracias. Pues ya estamos cerrando, ya estamos en los minutos finales del encuentro. Un consejo de ustedes para los cracks, para los futuros futbolistas, las niñas, los niños que nos ven en este momento y que quieren llegar a formar parte de su institución, de su club, con la sub-13, la sub-23, la sub-15. ¿Qué le dicen ustedes a ese joven, a esa joven que en este momento nos está escuchando? Profe Armando, venga. Sí, mira, primeramente concientizarlos de que el fútbol es un juego y que donde lo hagan, donde lo intenten practicar, a donde vayan a probarse, lo disfruten, ¿sí? Porque no deja de ser un juego. Que sean conscientes de que hay muchos que quieren una oportunidad, ¿sí? Y que todos se están preparándose en todo, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico sobre todo, ¿no? Que sean conscientes de eso, que tienen que ir lo mejor preparados para encontrar esa oportunidad, ¿no? Encontrar ese lugar, ¿sí? Pero sí, sobre todo, que lo disfruten, es lo mejor que pueden hacer, disfrutar el fútbol, así sean elegidos, así no sean elegidos, así queden en un lugar, así compitan por un lugar, disfruten en todo momento esto que es tan hermoso, el fútbol. Excelente, profe. Muchísimas gracias, profe Armando. Un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que no sea la primera ni la última. Y, profe Manolo, te escuchamos. El consejo para los futuros futbolistas de México y, ¿por qué no también a nivel internacional? Bueno, un consejo que yo doy, y no nada más en el fútbol, es que siempre hay que perseguir los sueños. Creo que siempre va a haber oportunidad. Lo importante es estar preparado lo mejor posible para cuando se den la oportunidad de poder entrar en algún club, en alguna institución, en hacer lo que uno quiere, tenemos que estar preparados. Y sobre todo perseguir esos sueños que de repente hoy en día nos cuesta mucho el vivir en los procesos, ¿no? Hoy en día nos vamos más por el resultado que por los procesos. Y yo creo que siempre conlleva el éxito a tener un proceso, sea bueno o malo, siempre sea con dificultades, siempre es luchar. Y creo que si te quieres dedicar al fútbol profesional, te quieres dedicarte a vivir del fútbol, creo que lo más importante es el trabajo, la disciplina, la consistencia, el que por ahí si no te toca estar en un club porque te tocó ir a probarte 1, 2, 3 veces, no bajar los brazos, seguir preparándote. Algo o con el tiempo vas a poder tener para poder buscar estar en algún club. Y yo creo que para mí, te lo digo como ejemplo, a mí me tocó irme a probar a Pumas 3 veces y no quedaba. No sé qué, si fue insistencia, si fue destino, pero busqué el poder estar en alguna institución. Entonces yo creo que siempre los sueños se tienen que perseguir y sobre todo trabajar para conseguirlos. Excelente, profe. Y finalmente, máquina, mi querido Oso Pedrosa, tu consejo para los futuros futbolistas. Te escuchamos.
Bueno, antes de darte mi consejo, primero agradecerte a la plataforma, a Cracks, a todos los saludos de grandes amigos, veo al Tornado Carmona, al Grillo, a todos los expotros, amigos de nosotros, gente de mi bello Ixtapan de la Sal, toda la gente que ha estado conectada, la verdad es que agradecerles. El único consejo que yo les puedo dar, que le doy a un niño, es precisamente ese, o sea, se vale soñar, se vale intentar, ¿sí? El fútbol, en este caso el fútbol profesional, sí tiene una fecha de caducidad, pero comparto con el Purre, comparto con el profesor Armando, esto es de disfrutarlo. Claro. Muchas veces por los resultados hay mucha presión, inclusive en categorías juveniles, infantojuveniles. Y mucha de esa presión la generan los papás, fíjate, que muchos papás tienen una idea muy comercial de lo que es el fútbol profesional, de lo que consumen de los periódicos, de los que consumen de los televidentes, y muchos de ellos son los que presionan a los infantojuveniles, ¿sí? Se vale soñar, hay que prepararse, hay que buscar una oportunidad. No tiene que ser en un club, muchas veces empiezas en un centro de formación, empiezas en una escuelita de fútbol y de ahí gradualmente hasta lograr tu objetivo. Se vale soñar, ten tu objetivo muy fuerte y trabaja para lograrlo. Hay muchas historias de éxito de gente que se asocia mucho, ¿no? Es que tuvo dinero y debutó. Uh-huh. Es que y no, yo tengo muchos jugadores y muchos compañeros que han debutado, que han sido seleccionados nacionales y es gente que salió de cuna muy humilde, siguió su objetivo, fue muy serio en sus trabajos y logró sus objetivos. Así que hay que tener una mentalidad muy fuerte. Es multifactorial ser futbolista profesional, pero bueno, hay que intentarlo, se vale soñar. Excelente, profe, pues es tiempo de despedirnos. Llegó la hora, estamos rebasando ya la hora con 26 minutos, es la primera ocasión que llegamos a este tiempo y es que cuando está interesante la charla, cuando la gente se queda con nosotros, les parece muy importante el tema, pues eso sucede, ¿no? Mantenemos el rating, de hecho, ya posteriormente, una vez que finalicemos, vamos a estar al pendiente a cuánta gente llegamos, que regularmente rebasamos siempre las 20,000 personas, entonces esta no es la excepción, con ustedes como profesionales, expertos y además apasionados del fútbol. Profesor Armando Tocayo, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Venga. Muchas gracias a ti, Armando, gracias a la plataforma Cracks y gracias a los compañeros, un gusto compartir este momento con ustedes. Y pues sí, nada más decirles a los Cracks, no pierdan la esperanza, disfruten lo que hagan, pero sobre todo disfruten el jugar fútbol. Así que todo lo demás viene por añadidura. Gracias. Excelente, profe, muchísimas gracias. Ustedes lo escucharon, chicos. El día de hoy estuvo con nosotros Armando Navarro, director técnico de la categoría sub-13 de los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca. Profe Manuel, un gusto tenerte en esta mesa, en este panel sobre las fuerzas básicas de México. Muchísimas gracias, profe. No, muchas gracias. Contento por esta invitación. Nada más para finalizar, es que, como dicen los profes, o sea, si bien es cierto, uno tiene la ilusión de querer jugar fútbol profesional, pero también el fútbol te da varias ramas, y una de nosotros, o una alternativa, es el tema de ser entrenador, el tema de ser preparador físico, el tema de ser visor, el tema de tener algo más de administrativo. Son aperturas que puedes tener. Si bien es cierto, a lo mejor no te da para ser futbolista profesional, no te da para buscar, o no tuviste tanta suerte para buscar algún club, pero también te da muchas ramas. Entonces, para mí es como alternativas que puedes tener en esto del fútbol, aparte de que también te desarrolla como persona, pues al final te da un crecimiento, tanto individual como colectivo. Y lo otro es, siempre es importante tener este tipo de charlas, donde a lo mejor el objetivo no es tanto el poder hablar de uno como persona, sino hacia dónde se quiere dirigir este mensaje o esta charla. Y para mí tiene mucho valor, como te digo, el que los jóvenes, si se llegan a identificar con algunos pensamientos de cada uno de nosotros, de los que estamos acá hoy en día en charla,
trabajen para ello. Y sabiendo que hoy en día el fútbol mexicano o el fútbol internacional carecemos mucho de oportunidades por el tema de toda la globalización que existe. Pero creo que la alternativa de tener esta plataforma donde puedes tener una oportunidad de una visoría, donde puedes tener una oportunidad de jugar a nivel profesional en México y fuera, creo que son alternativas y creo que también es una esperanza más, una puerta abierta para poder buscar ingresar a algún club o poder iniciar una carrera, que es lo que muchos creo que buscan. Entonces, para mí es gratificante este tipo de charlas, donde también nosotros nos enriquecemos con conocimiento de los demás, del de al lado. Y también algo que quiero decir y algo que a veces nos falta a nosotros como futbolistas, como entrenadores, tenemos que aprender a compartir. Si nosotros no compartimos, ya sea entrenadores, ya sea directivos, ya sea jugadores, es muy difícil que sigamos avanzando en el fútbol. Y creo que en general, en el trabajo, en la escuela, si nosotros no compartimos, si nosotros nos arraigamos a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía, y de ahí no nos salimos, muy difícil que podamos avanzar. Entonces, es lo que yo puedo dejar en esta charla, en este rato que parece que fue muy poco, pero la verdad que muy contento, muy agradecido con esto. Es correcto, profe, muchísimas gracias. Pues ya se nos está haciendo costumbre eso, caballeros, de que a pesar de que el tiempo pasa, aquí no se siente, y más cuando hablamos de lo que más nos gusta. Finalmente, profe Juan Carlos, ya nos vamos. Un gusto verte después de tantos años, Armando, y ver que tienes muchos proyectos, eres un tipo muy exitoso. Igual, de forma, qué gusto verte, profe Armando, profe Manuel, compartir con ustedes este panel, y al felicitar a la plataforma de cracks y a los niños futuros cracks, nada más les vamos a compartir un dicho, ¿no? Vamos a llegar donde tengamos que llegar, donde el nivel nos dé. Sub 13, sub 15, sub 23, primera división. Pero a donde lleguemos hay que ser los mejores, eso sí. Excelente, profe Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues qué bonita forma de cerrar esta noche de fútbol con todos ustedes. Si me lo permiten rápidamente, me gustaría abrir un paréntesis, que de una u otra forma, pues su servidor, conductor en esta ocasión de Noches de Fútbol, pues estuvo ligado a la historia de cada uno de ustedes. Comenzar primero con el profe Armando Navarro, cuando fue ahí auxiliar y compañero del profe Reyes, cuando eran en categorías infantiles de Potros. Si algo recuerdo perfectamente es que el profe Armando me enseñó a cobrar los penales, me dijo que siempre raso y a la orilla y nunca se iban a fallar. El profesor Manuel de la Torre, pues ya en el ámbito profesional me tocó muchísimas ocasiones, yo como pequeño, como muchos de nuestros amigos que en esta ocasión nos están viendo, pues me tocó verlo disputar no uno, sino varios partidos con el Deportivo Toluca, y que lo consideré un ídolo. Entonces es un placer compartir el día de hoy con ustedes. Y finalmente el profe Juan Carlos, pues desde el día 1 y hasta el día que le tocó partir a Alemania y posteriormente regresar, pues algo que me quedo mucho de usted, profe, es el profesionalismo y la forma en cómo hacemos todas las cosas. Entonces, créanlo que para su servidor es un privilegio, es un gusto poder compartir el día de hoy esta noche de fútbol. Y pues ya, terminó el encuentro en esta ocasión. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos y cada uno de los cracks que esta noche se conectaron con nosotros para vivir esta charla que hemos denominado Las Fuerzas Básicas, el presente y el futuro en el fútbol mexicano. Gracias por todas sus preguntas, gracias por todos sus comentarios. Por supuesto, también agradecer a nuestro equipo de producción, al ingeniero Francisco Santibáñez, que ustedes se dieron cuenta, pues el día de hoy innovamos un poquito en nuestras transmisiones. También a todo el equipo de Cracks Plataforma Deportiva. Muchísimas gracias. Les deseamos que pasen excelente noche. Un abrazo fuerte. Gracias por abrirnos la puerta de sus hogares. Eso es todo. Hasta la próxima.